Bueno, entonces bienvenidos a este siguiente panel de la mentoría. La idea es que para este panel ya vieron el video del año pasado de documentos en detalle y vamos de pronto a enfatizar algunos puntos para que tengan claro para el proceso de aplicación. Además, les recordamos que les hemos enviado por correo y que está en el canal general del Slack la guía práctica para la aplicación a posgrados y que por favor completen las tarjetas de presentación. Estas están, bueno, el documento está en el canal general del Slack. Ya entrando como tal al tema, en cuanto a la carta de motivación, queremos enfatizar de pronto las partes de qué no hacer. Entonces, no usar la voz pasiva, no complicarse mucho en cuanto a la estructura de las frases, intentar que sean frases directas, sencillas, evitar lugares comunes, es decir, como frases de cajón, de a mí desde pequeña me ha gustado la astronomía. Está bien, a mucha gente le gusta desde pequeña, pero ¿por qué? ¿A través de qué cosas? Ser como más específico y enfocarse de pronto en qué te diferencia a ti de las otras personas. Si, por ejemplo, participaron en un proyecto, escribir qué hicieron en ese proyecto, no escribir todo lo que es el proyecto y gastarse de pronto todo un párrafo en hablar del proyecto, sino qué aporte le hicieron al proyecto, cuál era el rol que tenían, cuál era la importancia dentro del proyecto y a lo mejor qué habilidades adquirieron o qué habilidades demostraron en ese proyecto de, por ejemplo, de trabajo en equipo, de desarrollo de algún software, de qué tareas y qué habilidades demostraron en ese proyecto. Otro punto importante es, por ejemplo, no ponerse a contar toda la historia de su vida o de pronto para intentar parecer más interesantes o dramáticos, ponerse a inventar cosas. La idea es que todo sea pues cierto y que ustedes le den un poco eh, a los miembros del comité de la vista de quiénes son como personas. Aquí tenemos pues algunos ejemplos, eh, no dirigirlo a quien corresponda, sino que saber exactamente a quién va dirigida la carta, no confundir, por ejemplo, si van a aplicar a 3, 4 universidades, no poner el nombre de una en la carta que va hacia otra universidad. Eso muestra falta de atención al detalle y pues da una muy mala impresión al comité. Por ejemplo, ¿hola? Pero iba a decir ahí que, y eso pasa. O sea, uno cree que no, uno Ajá, dice, se ay, no, confunde, no hacer eso. O cuando está haciendo 10 se, aplicaciones, le pasa. se termina confundiendo uno y pues es algo a lo cual tener en cuenta. Eh, por ejemplo, no usar acrónimos. Este significa, en mi opinión, pero pues no usar acrónimos, intentar pues que sea lo más claro posible. Eh, y no usar lenguaje como muy coloquial. Por ejemplo, este trabajo es lo que quiero, dicen aquí en esta frase, pero bueno, ¿por qué lo quiere? ¿Por qué cree que sería un buen candidato para el programa y por qué el programa sería bueno para los objetivos de vida que tiene? También, por ejemplo, esta frase donde dice, tengo mucha experiencia muy buena, como que, ok, pero ¿en qué tienes experiencia? Detallar un poco más y no decir, soy muy buen investigador, por ejemplo, sino qué habilidades tienen que hacen que sea muy buen investigador. Y ya dejarle al comité que evalúe si realmente son habilidades que buscan en un estudiante de posgrado o en un estudiante para su proyecto o no. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos estos dos párrafos donde habla, por ejemplo, de que desde pequeña hacía tal actividad y que tiene todas esas habilidades, pero entonces es mucho espacio donde te está contando toda la historia de su vida y puedes concentrar a la persona que esté leyendo y desestimar la carta. Estas personas pues tienen que evaluar muchas cartas, tienen varias personas que tienen todas muy buenas habilidades, entonces sí está bien que den como su propio perfil y que los inspira y así, pero no gastar de pronto mucho espacio en eso, intentar ser muy concisos. Sobre Eh, eso, Ujú, Luz, yo sí. quisiera decir, cuando uno está aplicando, digamos, a universidades de Estados Unidos, muchas veces ponen como, por favor, no se extienda tanto porque el Ujú, tiempo máximo que una persona puede leer su carta no supera los 3 4 minutos. Así que si ustedes se ujú, ponen a contar ahí lo que pasó hace 20 años, pues esa persona primero se va a desconcentrar,
va a decir, bueno, ya, no cogí la idea, adiós. Otra cosa también que es muy importante y se hizo viral hace poquito en redes sociales era con respecto al to whom it may concern, también como o sea, a quién va dirigido, como apreciado comité, estimado comité, no simplemente gentlemen, sí, o sea, como, hacia, como si fueran solamente profesores hombres los que fueran a leer eso, porque pues en un comité está compuesto por hombres y mujeres, entonces ser cuidadoso con eso. Apreciado comité, estimado comité consular, yo no sé, ese tipo de cosas, tener mucho cuidado. Y como último error aquí señalado es, por ejemplo, aquí ponen, hoy vi la oferta de trabajo y sabía que tenía que escribirle y sé dentro de mí que debo aplicar o que soy la persona perfecta para esto. Para empezar, da muy mala impresión como que digan, ah, lo vi y ahí mismo supe, porque la idea es que lean bien el pensum del programa, que lean bien qué investigadores, qué áreas trabajan ahí. Entonces da muy mala impresión algo como esto de que lo vi e inmediatamente escribí, porque no se tomaron entonces el tiempo de preparar las cartas, de preparar la aplicación, y también darles los motivos por los que son la persona ideal para ese programa. Eh, pasamos entonces ahora no sé si tiene algún otro comentario de lo que no hacer. Si no, seguimos. En esa parte, tengo un comentario. En esa parte es Sí. como también es muy importante lo que se alude investigar como los profesores, ¿no? Y en esa carta mencionar un profesor que a ustedes les llame la atención. En este caso, he investigado la trayectoria de esta facultad de hace tantos años, sus profesores, sus publicaciones, y me he dado cuenta que este profesor en especial trabaja en este tema y yo he trabajado en esto similar, por lo cual me llama la atención. Es decir, como que su perfil se acomode al de un profesor, o sea, a un posible Sí. advisor que ustedes estén buscando. Es muy importante que lo mencionen ahí. O si no han trabajado en ese tema, demostrar que tienen interés en trabajar en ese tema. O si la universidad participa de algún proyecto, entonces mencionar que les interesaría de pronto participar en él, porque muestra el interés y como que hicieron la tarea de saber a dónde están aplicando. Bueno, Yo quería preguntar algo, entonces, sí, perdón, no, sino que adelante. levanté la manito. Así es Quería que no veo, preguntar dime. sobre, es que uno siente, o sea, yo siento pues estas cartas de motivación como muy estrictas, y deben serlo, claro, pero también como que quitan parte de la personalidad. Entonces uno como, como Ajá. no, no imprime esa personalidad, sí hay un estilo a la hora de escribir, ese es el punto. Entonces, o sea, ¿cómo evitar caer en esas cosas sabiendo que uno tiene un estilo entusiasta a la hora de escribir algo? O un estilo más bien escueto, pues, o sea, como muy al grano a la hora de escribir esas cosas, y que ambos espectros resulten ser cartas exitosas. Pues yo creo que algo fundamental es como no caer como en estos errores, por ejemplo, de los que ya mencionamos, pero algo fundamental es esto de responder como estas preguntas. Entonces puede que tú tengas un estilo donde escribes como frases muy cortas y como la información es esto, esto y esto. O que escribas como un poco más poéticamente o narrativamente, pero si contiene esta información, si no es muy extenso, si no comete los errores que mencionamos anteriormente, pues puede estar bien. No se restringe así como a que fuese un formulario y vas llenando la información, porque también pues las personas que están leyendo la carta, a lo mejor tu forma de escribir y de individualizar la carta también te hacen resaltar. Entonces sí es importante como no cometer ciertos errores, asegurarse que esté como la información necesaria, pero sí es bueno individualizarla y que sea un poco la expresión de quién tú eres. Para eso entonces, enlazando aquí, hay que escribir quién soy yo, quién es la persona que está escribiendo la carta, lo fundamental, nombre, de dónde es, qué ha hecho, qué experiencia técnica tiene de pronto en proyectos de investigación, de instrumentación, de computación,
¿Qué dificultades ha enfrentado? Si ha enfrentado alguna. Si no ha enfrentado ninguna, no ponerse a inventar en este punto. ¿Qué actividades no académicas ha realizado? Hay, hay personas, hay profesores o miembros de comité que a lo mejor no le dan tanto peso a esta parte, pero muchas veces los comités están buscando una persona que pueda encajar en la comunidad universitaria donde están aplicando. Por ejemplo, que pueda apoyar las actividades extracurriculares, que logre encajar, por ejemplo, en actividades de estudiantes. Muchas veces buscan, por ejemplo, construir una comunidad diversa con diferentes intereses, trasfondos. Entonces, no descarten del todo, pero tampoco pues que sea lo único que mencionen en su carta. Y como ya lo hemos mencionado, ¿por qué quiere aplicar a esa universidad en particular? Y aquí también pues no mandar la información que investigaron para una universidad a otra universidad. Entonces, estar muy atentos para individualizar la carta que escriban para cada universidad de acuerdo a la información que encuentran disponible para eso. Y otra recomendación es que varias personas lean su carta. Esto va a ayudar también a lo que mencionó Mallory, de que puede que mi estilo sea muy cortante, muy extenso, pero si una persona externa no lo entiende, hay que hacer modificaciones para que cualquier persona que lo lea pueda entenderlo y que los miembros del comité de aceptación, que tienen muy poco tiempo para ver las cartas, puedan entender y puedan ver qué es lo que quisieron transmitir con esa carta. Aquí hay una ¿Otra? pregunta de María Sí, José. En la parte de actividades no académicas, ¿se vale poner, por ejemplo, voluntariados? Y en eso la respuesta es sí. La verdad, sí. porque en muchas de estas aplicaciones también buscan conocer como el sentido social del aplicante, ¿sí? También porque en todas estas aplicaciones están ahora pues digamos, la política de ingresar minorías, ya sea hispanos, veteranos de guerra, pues gente con disabilities, no sé cómo decirlo en español, pero pues ustedes me entienden. Entonces, esto es muy importante. De hecho, en Alemania, para cuando uno busca becas con fundaciones en Alemania, le piden, bueno, que sepa al menos un poco de alemán, que sea sobresaliente, digamos, pues en su carrera y que haya hecho como algún tipo de actividad social, como usted, cómo le ha aportado a la sociedad pues para ustedes ser merecedor de una beca, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Si ustedes están en la universidad y se pueden meter, qué sé yo, a comités estudiantiles, ese tipo de cosas que hay en todas las universidades, pues es muy bueno, la verdad. O sea, yo conozco a muchos compañeros que han obtenido becas por estar en estos voluntariados que hacen a nivel Latinoamérica, que hacen con estudiantes, que hacen con, sí, como minorías poco representadas. Entonces eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Ahí puede entrar, por ejemplo, las actividades de divulgación, si han participado pues dando algún taller o en algún festival de astronomía, bueno, incluso pues las actividades que no son directamente relacionadas con astronomía, y también todo esto contenido preferiblemente dentro de una página tamaño carta. Entonces, es un poco jugar como al rompecabezas de qué piezas tienen ustedes para aportar y cómo ir armándolas en este escrito para que exprese todo esto. No sé si... La experiencia de aquí nos dice Silvia, experiencia dando clase también cuenta y sí, Sí. o sea, siempre sepan sustentarlo, como miren, yo doy clases aquí, tenga en cuenta que estoy en un país donde el acceso a la educación es muy difícil, así que mi vocación, qué sé yo, es ayudar como a esos estudiantes que no han podido ingresar a la educación superior, ese tipo de cosas, la verdad, como pues sustentar nuestro como ambiente social como colombianos y pues que todos estamos intentando como ayudar a que todo mejore un poquito. Entonces, eso sería muy bueno. A mí me gustaría enfatizar que también hay ciertos países o programas donde las becas están condicionadas a cierto tiempo dando clases. Entonces, si ustedes demuestran, aparte en la hoja de vida, pues debe ir como un poco detallado así, pero si aquí hablan sobre esa vocación o sobre esas actividades que han tenido, puede darle mayor peso, incluso para que les den una beca. Entonces, sí es importante y sí es muy valioso que incluyan
las actividades de enseñanza. Sí, y de hecho en Estados Unidos, para uno acceder a una beca es de dos formas, o teaching assistant, o sea, como profesor, pues, pues como asistente, que es precisamente eso, como clase a los primíparos, complementarios, laboratorios, calificando tareas, o research assistant, que es como ayudando a un profesor en alguna investigación. Entonces, por cualquiera de esas dos, entonces si ustedes los becan, digamos, por el lado de Teaching Assistant, pues ustedes van a tener que sustentar que ya han dado clase antes, que tienen la experiencia, que saben cómo manejar un público de estudiantes. Entonces, tengan en cuenta eso. Muy bien. Si no hay más preguntas, seguimos para la hoja de vida. Listo. Entonces, la hoja de vida es como lo piden en todas las Hola, perdón por aplicaciones. interrumpir otra vez. Sí, había otra ¿Sí? pregunta. ¿De la anterior? Ok. Sí, justamente yo la estaba escribiendo ahí en como para no interrumpir tanto. Ujú. Y era como que en el Adelante. caso estamos hablando en el caso de posgrados, claro que sí, pero aquí Sí. también estamos los de asesorías y quisiéramos presentarnos a escuelas e internships. Entonces, en estas cartas, estas preguntas que están en la carta de motivación, ¿cuáles de estas deberíamos priorizar, por ejemplo? Pues Porque prácticamente para, digamos, para escuelas o internship es esto mismo, pero dirigido hacia el evento que vas. O sea, ¿por qué quieres ir a dicha escuela? Entonces, lo mismo, hay que ser como pues, un estado del arte, por así decirlo, sobre la escuela, de qué contenidos tiene, de cómo esa escuela te puede ayudar, Ujú. ese tipo de cosas, pero básicamente la estructura es la misma. O sea, me Eh, presento, ajá. primeros párrafos, me presento, he hecho esto, esta escuela me va a servir y soy buena para esto por esto, Ujú. el tipo de dificultades que he tenido. O sea, siempre es lo mismo en ese caso. Yo lo veo un poco como que independientemente de al programa o a la escuela que apliquen, ustedes como personas siguen siendo la misma persona. Lo que pasa es que dependiendo al evento al que aplican, puede que el énfasis cambie. A lo mejor el evento es de comunicación de la astronomía, o a lo mejor es de simulaciones, o a lo mejor es precisamente un doctorado. Entonces, dependiendo del evento, van a enfatizar o no ciertas actividades sobre otras. Entonces, si es un evento de comunicación de la astronomía, pues hay que enfatizar esas actividades en las que han participado de comunicación. Si es para un posgrado, pues tienen que enfatizar de pronto esa parte académica y las habilidades que tendrían para enfrentar un posgrado. Entonces, ahí es donde estaría un poco la diferencia. ok, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces con hoja de vida. Listo. Entonces, como decimos, la hoja de vida prácticamente lo piden en todo lado, ¿sí? Pero pues hay que adaptar la hoja de vida a donde se está aplicando, ¿sí? No es la misma hoja de vida que yo voy a enviar a un trabajo en Data Science a un doctorado en astronomía. O sea, no tiene que ir orientado de diferente forma, pero pues uno no se puede extender tanto. O sea, ahí en las aplicaciones son muy sinceros, como vea, la persona que va a leer esto no se puede demorar más de 4 minutos leyendo su CV, entonces no se extienda más. Y lo recomendable es que en más de 2 hojas, la verdad, no lo leen. Y si uno se pone como en la tarea de Ujú. investigar como hojas de vida incluso de profesores así ya de planta de universidades super pro, esa gente tiene como una hoja de vida de una página. O sea, y son gente que ya tiene 2 doctorados y que tiene 120 publicaciones en los últimos 5 años y tienen una página de hoja de vida, entonces no se extiendan mucho. Nombren como los cursos a los que han ido, las escuelas, los grupos a los que han pertenecido, si han tenido como experiencia en lenguajes de programación, en precisamente idiomas, pero pues que no sea tan extenso. 2 hojas es más que suficiente y pues si se puede menos, mejor. Bien, aquí me gustaría añadir que si, por ejemplo, están muy bloqueados para empezar, hagan un documento y echen ahí todo lo que han hecho y luego vayan recortando qué es lo relevante para la aplicación que están haciendo. Por ejemplo, si hicieron alguna vez un curso de pastelería, pues para una aplicación o un posgrado no va a ser, en astronomía no va a ser relevante. Entonces, vayan discriminando qué cosas sí deben ir y qué cosas no. Los formatos son muy libres,
puede llevar colores, puede llevar el tipo de letra que quieran, pero piensen que sea legible, que no esté saturado, que se vean las secciones y quien esté revisando la hoja de vida puede ir rápidamente a, bueno, qué charlas o qué congresos han ido y van y ahí están. A qué títulos tienen o qué programas han hecho de educación, ahí está. Entonces, que sea fácil de encontrar esa información que un panel necesitaría para decidir. Michelle, adelante. Hola, sí. Mi Y, pregunta es, por ejemplo, yo no tengo ay, ninguna. ¿Sí me escuchan? sí. Sí. Ah, bueno. Yo no tengo Ujú, publicaciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ujú, hacer que esa parte no me tumbe como todo el ujú. trabajo que he hecho en otros ámbitos, pues? Ok. Muchos de nosotros, o sea, yo creo que si no la mayoría salimos del pregrado sin un paper. O sea, la verdad son pocos los casos de gente que sale con un paper del pregrado. Entonces, lo que decía Lu, resaltar qué otras cosas has hecho durante el pregrado. No, que estuve involucrada con este profesor en un proyecto, que estuve en este Ujú. seminario involucrada por 2 semestres, que estuve en esta escuela de 2 días, estuve en esta escuela virtual. Este tipo de cosas son las que tienen, no, que aprendí 3 lenguajes de programación. Ese tipo de cosas son las que tienes que resaltar en tu hoja de vida. No, no, no quiere decir que, o sea, un paper obviamente ayuda, pero pues muchos no, incluso hay gente que no saca su primer paper sino hasta el doctorado. Entonces, pues hay que usar las otras herramientas que has construido durante tu pregrado para resaltarlos en esta hoja de vida. Silvia, levantaste la mano. Sí. Me gustaría ahí enfatizar que para este Ajá. nivel de, por ejemplo, aplicar a escuelas o aplicar a una maestría, un paper es más un plus que un requisito. Entonces, no se angustien por eso y es presentar lo que tienen y no ponerse a inventar lo que no tienen. Entonces, es más bien ponerse a pensar en qué se han participado, eh, como mencionaba Mariana, charlas y todo este tipo de actividades, los idiomas también sería bueno ponerlo ahí, una sola línea, no extenderse tampoco tanto. Eh, Programas y también las áreas de interés. Si ya tienen definidas qué áreas de interés de la astronomía les gusta, es bueno poner en una sola línea, por ejemplo, simulación de tal evento de galaxias o instrumentación o estrellas. Entonces, poner de pronto el área también ayuda a, a ustedes enfocarse en qué programas pueden ser de interés y también a ellos ver si lo que ellos ofrecen les interesaría. Otra cosa que también es súper importante y que me ayuda, digamos, en mi proceso es, uno en muchas materias tiene que desarrollar proyectos, ¿sí? Que son pues parte de la materia. Esos proyectos también sirven, o sea, nómbrenlos. Si fue un proyecto que trabajaron durante todo un semestre y que al final, digamos, tuvieron que presentarlo en forma de póster o en forma de paper o cosas así, eso también es parte de su trabajo, o sea, es algo que ustedes le pusieron empeño y que ustedes han desarrollado pues, con esfuerzo, eso también pónganlo, ¿sí? Y otra cosa que también me habían recomendado y pues por lo menos en mi caso creo que me funcionó, es tener una página web, ¿sí? Una página web propia donde ustedes resuman, donde ustedes tengan como pues sus trabajos, sus intereses, cosas, pues digamos como su galería, qué sé yo, de fotos propias, pero pues como siempre como en el ámbito como profesional, ¿no? Entonces está una hoja de vida y bueno, aquí se puede descargar el CV, aquí pueden descargar mi tesis, aquí pueden ver un poco las charlas a las que he ido, ese tipo de cosas, porque pues también como que muestra el empeño que ustedes les están poniendo a su aplicación y a mostrarse ustedes como candidatos. Creo que teníamos una pregunta. Hola, ¿Silvia? buenas tardes. Sí, Sí, soy Silvia. sí. Quería preguntarte Dale. algo. ¿Qué tan conveniente es poner en la hoja de vida las charlas a las que tú has asistido? En mi caso, por ejemplo, yo solamente he ido a una que yo haya sido ponente, pero sí he ido a muchísimas de diferentes, de astronomía y de física de partículas. No sé Ujú. si sea bueno poner en hoja de vida a pesar de que uno ha presentado algo pues en ese tipo de evento o si sí vale la pena ponerlo, no sé. Sí, Silvia, mira, pues
Este template que se ve acá es un template pues tomado de una página también, como que se siguió, y tú puedes poner, estuve en tal charla como speaker o estuve en tal charla como asistente, pero todo eso hay que ponerlo, o sea, todo eso que has asistido, porque eso también es como experiencia que has tenido, digamos, también en el caso como de networking, de estas cosas. Entonces, eso es muy importante. Aparte, pues, si puedes resaltar esto y no tienes, digamos, como, qué sé yo, experiencia en otras cosas, eso es lo que tienes que mostrar. Digamos que ahí habría un orden de prioridad y si has dado una charla en un evento, en un congreso, eso sería como lo de mayor prioridad poner. Los siguientes se han presentado póster y los siguientes se han ido pues de asistentes a un congreso, a un evento, pues poner esos. Si por ejemplo son de pronto charlas así, digamos de este año durante la pandemia en internet, no estoy tan segura qué tan bueno sea, pero pues se entiende que durante este año no hubo eventos presenciales, se dificultó, entonces igual y sí sería válido, pues al menos durante este caso, pues también poner esas charlas donde fueron de, como charlas públicas, donde fueron de asistentes, porque también muestra un interés de querer oír más y de querer aprender más de astronomía. No sé si ahí de pronto alguien más tenga algo para comentar. Yo enfatizaría que em, si son charlas, por ejemplo, si de coloquios, pues no, yo no pondría eso. Pero sí lo podría mencionar en la carta de motivación, decir, he asistido a todos los coloquios de astronomía que hay en mi departamento Ujú, porque me interesa, cosas así, pero ujú, solo pondría en el ujú, currículo eventos tipo congresos, ujú. conferencias, eso sí. Pero Sí, charlas de divulgación y eso no. yo creo que depende Creería. también Otra de qué cosa, tanto tienen de pronto para alimentar esa hoja de vida sin que se vuelva muy extenso. otra cosa que también, pues, o sea, que también es importante que pongan es si ustedes han recibido alguna beca antes, por decir algo, Generaciones, Serpilo Paga, Ecopetrol, ese tipo de cosas, pónganlas también porque pues muestran que ustedes ya han sido galardonados como con una beca y pues que pueden ser merecedores de otra. Entonces, pónganlo si han ganado alguna de esas. Listo. Si tienen alguna otra duda, Bueno, continuamos con la... bueno, en cuanto a los requisitos de idioma, en general deben es leer los requisitos de la universidad de interés. En general lo que se pide es inglés, pero hay universidades que piden uno u otro, TOEFL o IELTS o a lo mejor, como mencionaban en el panel pasado, puede que si les escriben les permitan presentar otro examen que no sea como estos estándares. También no se confíen que porque una universidad está en un país de habla hispana no les van a pedir un requisito de inglés. Entonces, esto es muy particular a las universidades donde quieran aplicar y pues deben ir preparándose en cuanto a tiempo para tomar los exámenes y al dinero para poder pagar esos exámenes. Lo otro es, De, ¿sí? dale, Adelante. no, dale. Continúa. No, yo iba a pasar al GRE. Ah, listo, dale. Pues bueno, el GRI lo mencionamos en el panel pasado como sobre los costos que hay que tener pues preparados para pues ese pago. Pero como les decía, también hay muchas universidades, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más lo estaban pidiendo, que ya no lo están pidiendo. Entonces en este link que les estoy pasando en este momento por el chat, hay una lista de todas las universidades en Estados Unidos. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva. No, ¿la puedes pasar? Eso. Y ¿Sí? están así discriminados por la universidad, el departamento, pues ya sea astronomía, física o ciencias planetarias, y si están pidiendo el GRE, ¿sí? Entonces está toda la lista, está muy completa, de si no lo están pidiendo, si lo están poniendo como opcional, si sí lo están requiriendo o si lo están poniendo bajo ciertas condiciones. Entonces, como ya les hemos dicho la vez pasada, cuando dicen algo opcional, pues básicamente le están diciendo a uno como
hágalo, ¿sí? Como es un plus muy grande que lo haga. Si no lo hace, pues no es como que ya de una lo vayan a descartar, pero pues si ustedes lo presentan y tienen un muy buen puntaje, pues obviamente lo van a tener en cuenta. Aquí donde dice en la parte derecha como application fee, ahí muestra los valores que vale el fee para aplicar a cada una de estas universidades. ¿Sí? Hay uno para doméstico, o sea, para los eh, estadounidenses propiamente y para los internacionales. Entonces, ustedes podrán ver que aquí ninguna baja por lo menos de los $65. Bueno, la Universidad de Toledo, 45, pero más o menos todas están en eso. Hay unas que no tienen fee y hay otras que tienen waiver, que es lo que les decía la vez pasada, que ustedes pueden pedir como una extensión, como decir, vea, no tengo la plata para pagar ese application fee, por favor ayúdenme. Entonces ellos pueden darle como esa beca, por así decirlo, de ese monto y no lo tienen que pagar. Entonces ahí para que revisen como cuál es la universidad que les llama la atención, cuánto vale aplicar, si tiene fee waiver o no, y si piden el GRE o no. Entonces, en la parte de abajo vemos como la persona que hizo pues esta base de datos hizo como más o menos como un promedio dependiendo del número de universidades, más o menos cuánto se le estaría yendo, esto es en dólares, ¿no? Cuánto se les estaría yendo. Entonces, si hacen cuatro, o sea, se aplican a cuatro universidades, si son internacionales, como es el caso de nosotros, y tienen que pagar GRE y TOEFL, más o menos el valor son $855, ¿sí? Eso multiplíquenlo por 3.800 que creo que está el dólar, entonces para que se hagan una idea de cuánto se está costando aplicar a cuatro universidades en Estados Unidos, ¿sí? Pues ahí les paso el link para que lo revisen, están todas las universidades y me parece que está actualizado creo que a mayo de este año, entonces para que lo vayan viendo. A ver, aquí preguntan. Ah, No, es Nica. sí, yo quería decir una cosa y es, de hecho esa tabla creo que la actualizaron hoy, septiembre 15. Todo el tiempo la están actualizando. Y una cosa del GRE es, todos los que son opcionales, el GRE solo sirve si uno tiene malas notas. Si uno tiene malas notas y le da un GRE bueno, eso le ayuda, porque está diciendo, no sé, pues las notas fueron tal cosa, pero tengo los conocimientos. Pero si uno tiene buenas notas y el GRE es opcional, yo diría que el GRE no aporta mucho. Entonces eso hay que tener en cuenta también. Sobre todo si uno está corto en dinero, no se va a poner a gastar extra en algo que no le va a ayudar mucho en la aplicación. Y que además preparar el GRE Aparte lleva que, tiempo, porque pues hay que estudiarlo, hay que alistarse para el momento de preparar, tiene límite de tiempo, entonces si están también cortos de tiempo, pues también lleva su tiempo de preparación. aparte que el GRE realmente el puntaje no es como que tanto el porcentaje del examen usted hizo bien, sino que esto es por percentiles poblacionales. Entonces, por ejemplo, si usted termina su examen y a lo último le da finalizar y le dice, usted sacó 20, por decir, eso no quiere decir que usted sacó 20 de 100, eso quiere decir que usted quedó por encima, sí, o sea, por el 20% de las personas, por encima del 20% de las personas que presentaron eso. No sé si me hago entender. O sea, si yo, por ejemplo, saqué, qué sé yo, 85, eso quiere decir que yo quedé en el 15% superior. Algo así más o menos, en el 15%, o sea, que de todas las personas que presentaron ese examen, yo quedé en el 15% más alto, algo así más o menos. Entonces, y lo que dice es muy importante, eso es un examen por tiempo, donde más o menos uno solo tiene 2 minutos por pregunta. Ujú. Entonces, y no es un examen de, pues, de precisamente saber matemáticas o saber, qué sé yo, geometría, no, es saber cómo resolver ese examen. Muchas veces ni siquiera hay que hacer como racionamiento matemático, sino saber leer y saber leer una pregunta que en la misma pregunta están diciendo la respuesta o lo están tratando de enredar, entonces es algo que o sea, que como les decía la vez pasada, toca hacer muchos exámenes, o sea, como de años anteriores, para saber cómo es la estructura y hacerlo en minutos, o sea, en cuestión
llega un punto en que simplemente se le acaba el tiempo y pum, se le cierra el computador. Y si solo hicieron 2 preguntas, pues solo hicieron 2. Entonces, tengan en cuenta eso. Muy bien. Seguimos. Eh, Listo. Sí, adelante. No, pues la diapositiva anterior solo pues la pueden revisar, ahí está en el link que les mandé, pues habla de cuántas universidades pues este año pidieron, sí, como las estadísticas de cuántas pidieron, cuánto lo dejaron opcional y pues lo que les hablaba de los costos, de si hacen más o menos 15 aplicaciones y si son internacionales, pues más o menos el costo está en $1,800. Entonces, pues para que se hagan una idea. Listo. Entonces ahora la parte de los documentos y que esto es muy importante, como les decía la vez pasada, no se pueden dejar coger el tiempo con esto porque pues son tiempos que ya uno no maneja, ¿sí? Ya ahorita ya se pueden hacer estos procedimientos online a partir como del 2018, si no estoy mal. Antes la gente tenía que llevar sus notas, ir hasta la Cancillería, que le pusieran el sello, ¿sí? Pero no, ya se puede hacer online y pues eso es buenísimo, pero pues sin embargo no se dejen correr el tiempo. Cuando ustedes le piden documentos apostillados o documentos, muchas veces los piden como official translations, sí, transcriptions, perdón, official transcriptions, les están pidiendo sus notas oficiales emitidas por su universidad con sello seco y firmadas, las están pidiendo traducidas y esas traducciones las están pidiendo con un traductor oficial que tiene que tener, pues eso tiene que estar autenticado y apostillado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ustedes piden las notas en su universidad, las traducen, ya sea con un traductor oficial o ustedes mismos, depende de cómo sea el tipo de traducción que les están pidiendo, suben esos documentos a la página del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación las tiene que legalizar, tiene que decir, sí, esto es real, esto fue emitido por una universidad que está adscrita al Ministerio de Educación y cuando ya tienen la autorización del Ministerio de Educación, ya las pueden apostillar por la página de la Cancillería. Entonces, todos los documentos que ustedes les vayan a pedir que tengan una firma oficial, llámese notas, diploma, acta de grado, certificaciones, todo lo que vaya firmado por alguien, pues, eh, digamos, como de un puesto oficial, pues tiene que hacerle una apostilla independiente a cada uno. Algo que hablábamos hoy, pues, preparando este panel, fue que, digamos, a mí me pidieron las notas finales del colegio y el diploma del colegio, del high school. Entonces, pues, si no lo tienen, de pronto revisen si se los están pidiendo, porque, digamos, con el caso de Luisa, ella tuvo que ir hasta su colegio y pues hacer como una legalización aparte para poder traer esas notas aquí a Bogotá, si fue así, ¿sí, verdad, Lu? Sí, bueno, ahí, por ejemplo, en mi colegio, como no está en Bogotá, entonces me tocó, después de solicitar las notas y las actas en el colegio, ir a la Secretaría de Educación de mi departamento, pedir allá que las firmaran y después con esas ya subirlas y apostillarlas en la página. Si no hubiera ido por la firma en la Secretaría de Educación, esa apostilla me lo hubieran rechazado y ahí perdía lo de cada uno de esos documentos. Entonces asegúrense que todos los documentos tienen todas las firmas necesarias para poder apostillarlos antes de pagar y subirlos a la página. Exacto, y también bueno, esto ya es como más de tema migratorio, pero les van a pedir antecedentes judiciales. Entonces, todo eso lo van a hacer por la página de la Cancillería y como les digo, cada postilla independiente son 33.000 pesos que toca pagar. Entonces, si ustedes tienen que apostillar notas, traducciones de notas, diplomas, acta de grado, traducción de los diplomas y traducción de las actas de grado, entonces ya vamos 6 apostillas, antecedentes judiciales, notas del colegio, ya van 8 apostillas, entonces ahí ya van como 300.000, 400.000 pesos mal contados solamente en apostillas. Entonces, pues asegúrense de que están haciendo esto pues con tiempo, que no les vaya a coger de un día para otro, que de dónde saco 500.000 pesos para allá, entonces sean cuidadosos con esa parte. Y ahora que mencionas el tiempo, también tener en cuenta que estos pues son plazos del gobierno. Ellos mismos en la página te dicen cuánto puede tardar, pero no es de un día para otro. Entonces uno manda la apostilla
y se demoran un par de días, si todo marcha bien, en devolver el documento con la apostilla. Entonces no lo vayan a hacer justo el día antes que se vence el plazo. Planeen con tiempo antes solicitar los documentos y apostillarlos con al menos 1 o 2 semanas de anticipación. Aparte, recuerden que son días hábiles, ¿sí? Y que aquí estamos llenos de, pues, de festivos. Entonces, pues no vayan a esperar que aquí van a trabajar un lunes festivo o una Semana Santa, porque no, eso no va a pasar. Y si sus plazos están sobre el tiempo y ustedes dicen, no, es que en 5 días hábiles voy a aplicar a mi universidad y en 4 días hábiles dicen que ya me sale la apostilla por medio de la Cancillería, pero hoy lunes, entonces yo creo que de pronto hoy sí me la van a mandar. No confían en eso, y pues menos cuando pues son procesos que no dependen de uno. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, estas son pues algunas de las preguntas que habían dejado en los formularios de inscripción. Como les mencionábamos, aunque apliquen a un país de habla hispana, tienen que revisar si los requisitos piden algún examen de idiomas. Y si lo piden, también pues si son extranjeros, les van a solicitar el examen, entonces planeen con tiempo para poder tomar el examen y para poder pagar el examen. ¿Hay 2 preguntas? Es Sí. la mano levantada. Sí, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias pues, por la exposición y por toda la información. Yo tenía una pregunta y es que, ¿qué diferencia hay entre una carta de motivación y una carta de presentación? ¿Y las piden ambas o piden, o es muy difícil que pidan, digamos, esa carta de presentación, o es lo mismo? Es que no sé. Hay que revisar los requisitos de cada uno de las universidades. Hay unas que piden solo la carta de motivación, hay otras que piden la carta de motivación y un research statement, aunque eso es normalmente para doctorado o postdoctorados. Entonces hay que revisar qué piden en las universidades, en particular a las que planean aplicar. Al principio de la charla, una de las compañeras nos preguntaba sobre placement letter, si no estoy mal. Mariana, ¿te acuerdas? Sí. Sí, el placement letter que era pues explicar por qué uno está lo suficientemente formado como los estudiantes de pregrado de esa misma universidad. Ese es el placement letter. Pues está pues el research statement también como dice Luisa y pues el purpose of a statement también. Sin embargo, Sí. pues lo bueno es que cuando ustedes van a aplicar en cada una de estas cartas les dicen exactamente qué es lo que tienen que responder, ¿sí? Muchas veces uno creería que es lo mismo, que es como uno presentándose y diciendo por qué quiere estar ahí, pero digamos hay otras que simplemente discriminan como por qué su experiencia en investigación es suficiente para este programa o cuál es su experiencia o cómo se enlaza a este programa. Entonces tienen que estar pues muy pendientes de qué es realmente lo que les piden. O sea, como decía Luisa al principio, no es contestar una lista de preguntas como, bueno, primero hice esto, segundo no. Tiene que llevar como un hilo conductor y pues para eso también está que sus mentores les colaboren en esa parte, que les colaboren, no que les hagan, pero sí es como pues manejar un poco eso. También es como muchos de estos lo tienen que hacer en inglés, es muy bueno que utilicen, como o sea, no utilicen el traductor cual, como que ustedes pusieron en español y le copiaron en inglés de la versión, porque muchas veces el autor no tiene como la traducción fiel, por así decirlo, y hace muchas, ¿cómo decirlo? Pues muchas imprecisiones en el inglés y eso también se puede ver como un poco mal, porque si ustedes ven un programa al que van a hablar en inglés, están escribiendo súper mal, entonces... Sí, para concretar, pues sí pueden pedir diferentes tipos de cartas y ahí es que leer con mucho cuidado cuál es la que solicitan, no ir a confundirlas entre ellas eh, por ejemplo, pues una universidad que pide un research statement, pues no mandar solo la carta de motivación, entonces leer muy bien cada una de las aplicaciones, qué es lo que solicitan.
porque hay muchos que son muy particulares en que uno manda exactamente lo que pide. Creo que había otra pregunta. Y hola, yo de nuevo. Quería preguntar Sí. algo en base a mi experiencia. Lo que pasa es que yo soy estudiante de física, pero a mí siempre me ha gustado la astronomía, pero estando en el pregrado me gustaron también las partículas. Entonces, yo quisiera enfocar, en mi caso, el posgrado en astropartículas y yo tengo la duda de, en base a lo que ustedes han vivido en su posgrado y eso, ¿qué me recomendarían? ¿Sería enfocarme en el posgrado en astronomía o en física como tal de partículas y después aplicarla? Porque esa es una de los problemas de enfoque, porque son dos áreas que a simple vista parecieran ser muy diferentes, pero es un área como muy específica y no sé, para poder mirar las universidades tendría que mirar si el programa es de pues, astronomía o es de física de partículas como tal. Entonces, pues es más como un consejo sobre qué enfoque debería tomar para irme por ese lado, por esa rama. Bueno, pues al momento de decidir una forma en la que pueden como ir viendo a dónde aplicar es con los proyectos, por ejemplo, asociados a ciertas universidades. Entonces, si una universidad está, por ejemplo, dentro de una colaboración de física de partículas o, por ejemplo, de altas energías, donde pues también está este tema de, de partículas, entonces a través de esos proyectos pueden ver qué universidades están vinculadas y si están vinculadas es porque tienen grupos de trabajo o investigadores que trabajan en esas áreas y van a poder enfocar el programa al que apliquen, van a poder enfocar su proyecto de grado para esa área. Entonces, es un poco como ir buscando a través de los intereses que tienen, cuáles pueden ser los programas donde les gustaría desarrollarse. Diría que si, por ejemplo, te enfocas hacia el área de física de partículas, es probable que el programa esté enfocado de pronto en la parte experimental o teórica, pero de pronto no tanto a la aplicación astronómica. Entonces, hay que ver si en esa universidad hay profesores que lo enfoquen al área de astronomía. No sé si de pronto ahí También Nica tiene sobre más. eso, sí, sobre eso, digamos, también tienes que buscar como universidades o profesores que, como dice Luisa, enlacen esas dos cosas. Te pongo el ejemplo pues, de una amiga que estudió conmigo física y ella también le gustaba mucho las partículas y ella encontró una maestría donde podía hacer partículas y eso aplicarlo a medicina, ¿sí? Y esto lo encontró en el University College of London. Entonces ella realizó su proyecto de maestría con muones. Bueno, no entiendo muy bien, pero es algo con muones para detectar el cáncer de mama. Entonces, asimismo, tú puedes buscar algún profesor que utilice algún método con partículas, pues para hacer, qué sé yo, caracterizaciones en astronomía o algo así, y buscar la universidad y que tengan como, pues precisamente como el funding para ese tipo de proyectos, si eso es lo que te llama la atención, puedes buscar eso. O sea, también hablamos con Luisa y bueno, ya vamos a hablar de eso, de que tú puedes encontrar, digamos, en Europa, muy bien, pues en general, programas que digan astrofísica, pero pues todos son diferentes, no es el mismo programa de astrofísica en Alemania a un programa en astrofísica en Italia, son diferentes y pues ya vamos a hablar de eso, entonces tienes que estar pendiente de eso. Eh, bueno, no sé si tengan de pronto otras preguntas de lo que ya hemos presentado. Eh, Si no, algo que nos gustaría enfatizar aquí es el promedio de las notas, cómo afectan al momento de postular. Como ven, pues se necesitan varios documentos para las aplicaciones. Entonces, son las notas, pero también es la carta de presentación, también es la hoja de vida, qué cosas hayan hecho durante su carrera, los idiomas y lenguajes de programación que manejen. Entonces, las notas no son todo, pero sí son una fracción. Entonces, si por ejemplo tienen notas regulares, pues en la carta de motivación pueden justificar de nuevo, pues con cosas ciertas y con validez, de que a lo mejor pues tuvieron una pausa durante sus estudios
justificar un poco o balancear un poco esta parte de las notas con lo otro. Sin embargo, muchos programas sí tienen un mínimo para aplicar. Entonces, a lo mejor te dicen, tienes que tener al menos un 3.8 para aplicar este programa. Y también hay que pensar que no es que la gente, no es que vayan exactamente a cortar en ese 3.8, sino que las personas que van a aplicar, pues puede que tengan promedios más altos, entonces el corte se mueva un poco más para arriba. Eh, y también para las becas, muchas veces piden un mínimo de las notas para aplicar o para sostenerlas durante el posgrado. Entonces hay que tener esto en cuenta al momento de aplicar y si de pronto ustedes están sobre ese límite, justificarlo muy bien con otros factores. Otra cosa que tienen que tener en cuenta y que la verdad esto no lo dicen es que muchas veces dicen como convierta oficialmente su promedio al promedio, o sea, a la escala americana. Y no es como allá es de 0 a 4, nosotros tenemos de 0 a 5. No es simplemente hacer una regla de 3, porque en Estados Unidos toman en cuenta, o sea, el GPA lo toman en cuenta muchas veces en cuanto a las materias que ustedes aprobaron. O sea, muchas veces no se toma en cuenta las materias que ustedes perdieron y para eso tienen muchas veces incluso hay empresas que hacen eso, que ustedes mandan sus notas y ellos recalculan todo el promedio al sistema americano, porque no es una regla de 3, o sea, uno creería que sí, pero no, no funciona así. Entonces, si les También, piden que las conviertan oficialmente, tienen que buscar qué empresa en Colombia hace eso. Si se las piden, en muchos casos no las piden, pero si les piden oficialmente haga la conversión, tienen que hacerlo. a veces Nico, ¿ibas puede, a decir algo? a veces puede que no Ay, pidan perdón. una conversión oficial, perdón, sino que pidan una carta de equivalencias. Y eso puede que lo generen o no las universidades. Por ejemplo, a mí me tocó solicitarlo, una carta de equivalencias donde la universidad decía, de tal promedio, de tal nota es perdido, de tal nota, tal otra, significa esto. Cada universidad tiene su escala y entonces puede que les pidan un certificado o una carta donde explícitamente pongan esa escala a qué equivale. Y muchas veces ese certificado tiene un costo en las universidades. Nico, ¿ibas a agregar algo? Sí, para el caso particular de Estados Unidos, no sé si en Europa es igual. Aquí, por ejemplo, muchas veces hacen como curva, lo que no tenemos curva en las materias, en las notas. Entonces, uno puede ver casos de gente que tenga promedio acá sobre 4, 4 sobre 4 al final de la carrera. Yo nunca he visto un promedio 5 sobre 5 en Colombia. Entonces, yo creo que normalmente lo que uno debería hacer, yo no lo hice, pero era especificar o pedirle a alguien que les dé la carta de recomendación, especificar, explicar que las notas en el país de uno nunca o sea, no son relativas al mejor de la clase, ¿vale? Sino es lo que es y ya son absolutas. Y explicar, ¿no? Digamos, por ejemplo, el promedio de, si uno pudiera conseguir el promedio del pregrado es tanto, entonces uno está más o menos a ese promedio, pero no, si uno lo pasa, o sea, sí, si uno saca un 4 sobre 5 es algo muy bueno, pero una nota americana no va a ser tan bueno, entonces hay que explicar eso. Sí. Por ejemplo, en mi caso, para México, tuve que traer esa carta de equivalencias y no era solamente, por ejemplo, multiplicar por 2. Ellos acá tienen la escala de 0 a 10. No era solo multiplicar por 2, porque aquí el promedio o la nota para perder una clase es diferente a simplemente multiplicar por 2 la nota para perder allá en Colombia o al menos en mi universidad. Entonces, es muy particular de a dónde aplican y de las notas con las que evalúan en su universidad. Creo que Steve, había ¿tienes una preguntas. pregunta? Sí. Te escuchamos, Steve. Sí, perdón. Con respecto a esas traducciones de notas y a estas conversiones de notas, digamos que es necesario, o sea, mi pregunta va que si la puedo hacer una única vez y ya con esa conversión de una única vez que yo hice eso oficialmente, digamos, me serviría para, en caso de que, digamos, este semestre no pase, sino que sea el otro, no tener que volver a hacer. En Sí, cuanto a pues, o las sea, tus notas, notas, sí, o sea, tus notas hasta el momento van a seguir siendo tus notas, ¿sí?
Muchas veces lo que dice Lu, solamente piden como una carta donde digan las equivalencias. Muchas, o sea, dicen, si usted no es de los Estados Unidos o de un país que maneje la escala americana, entonces adjunte o haga que su universidad adjunte pues la equivalencia de notas. O también piden, haga que su universidad envíe las notas en un sobre sellado directamente para que precisamente pues no haya como intervención del estudiante en ese proceso. Pero pues en la mayoría de casos, o por lo menos en mi caso, de todas las aplicaciones que he hecho, yo saqué las notas solo una vez, las traduje solo una vez y de eso solo he mandado como copias y con eso, para eso es precisamente la postilla, para rectificar que esas copias son copias, por decir así, auténticas, ¿sí? Y pues que están validadas ante todos los países que firman el convenio de la Haya. Sí, ahí agregaría que donde sí se pueden multiplicar los costos es en cuanto al GRE y al TOEFL y el IELTS, porque muchas veces las universidades piden que sean directamente estas instituciones las que les envíen los resultados. Entonces ahí dependiendo si aplica uno ahorita y va a volver a aplicar después o va a aplicar a unas universidades ahora y a otras después, ahí es donde pues sí habría que pagar la tarifa por cada uno de esos envíos. Y son como Pero $30 por enviar a cada universidad los resultados. También hay que tener en cuenta que cuando ustedes están pues haciendo su aplicación, les piden que ustedes mismos pongan sus puntajes en en esos exámenes. Entonces, ¿cuánto sacó en el IELTS, en speaking, en comprensión oral, estas cosas? Y eso después ellos lo convalidan precisamente con los resultados que envían directamente estas instituciones a las universidades. Entonces, pues tener en cuenta eso. bien, Bueno, como dice Lu, pues tener en cuenta que las notas precisamente no son pues determinantes así como el 100%, pero son un porcentaje lo suficientemente grande. Pues iba a poner como un pantallazo de cuando yo apliqué a la Universidad de Purdue, ellos ponían las equivalencias de cuánto era. Y pues la equivalencia de las notas era similar o casi igual a una carta de motivación. Entonces, para que vean lo importante que es una carta de motivación. Entonces, si ustedes no tienen buenas notas, pues se tienen que esforzar en tener una buena carta de recomendación, ¿sí? O por el contrario, o sea, si ustedes son pues summa cum laude, que es súper buenísimo, pues también tienen como un porcentaje ganado en esa parte, ¿sí? Y pues digamos, su carta de recomendación, pues si no la tienen también, pues bueno, sus notas están compensando como ese balance. bueno, Entonces, siguiendo un poco, pues hemos hablado ya de los documentos para aplicar, pero eso es ya cuando estamos preparando una aplicación. Antes de aplicar, debemos entonces buscar las universidades o programas de interés. Aquí hay un documento de la RECA del año pasado donde se reunieron varias universidades, tanto en Colombia como en otros países donde pueden ir mirando los diferentes programas, pero pues los animamos a que ustedes mismos vayan explorando de acuerdo pues a sus intereses. Otro factor es que pueden contactar a investigadores potenciales por correo. Si ven que el área en el que trabajan, el proyecto en el que trabajan les interesa y pueden preguntarles si tienen de pronto posibilidad de tomarlos como estudiantes en el siguiente ciclo de aplicaciones. Hay algunos programas donde cuando uno aplica, entra como ya trabajar directamente con alguien, como que tiene que elegir como un asesor desde el principio. Hay otros programas donde el primer año deben cursar materias y hasta el final del primer año es que ya eligen el proyecto de investigación a desarrollar. Entonces eso es algo también de pronto que tienen que poner cuidado en las páginas de las universidades, porque si mandan la aplicación y no han contactado a un investigador, pues no saben quiénes son ustedes y pues no van a tener como tan buenos puntos para quedar. Por otro lado, pues tienen que poner cuidado al área del programa, a leer el pensum, las materias, tanto que de pronto solicitan que tengan antes de aplicar, como las materias que tiene el programa y si realmente sí les interesaría estudiar esas materias. Las tarifas de aplicación individuales de cada universidad, aparte de los costos de
de los documentos para aplicar. Y algo muy bueno que podrían hacer y para lo que pueden aprovechar los canales de Slack es hablar con la gente que hayan estado o en ese programa exactamente, o en esa misma universidad o instituto, o en ese país, porque las experiencias de las personas que ya han estado ahí pueden alimentar y ayudarlos a que ustedes de pronto no cometan los mismos errores o que repliquen las cosas buenas que creen que hicieron y que puedan de pronto enfocar mejor o decidir, bueno, esta experiencia de esta persona no aplica de pronto para mí o lo que yo quiero, entonces más bien desistir de una opción. Y También, como decía Lu, pues no son, o sea, tienen que estar muy seguros de que el programa al que están aplicando tiene el enfoque que a ustedes les llama la atención. Como les decía, no todos los programas de astrofísica son iguales, ni todos los programas de astronomía son iguales. Si ustedes van, digamos, a Alemania, van a encontrar como programas más teóricos, ¿sí? Si ustedes van, digamos, a Holanda, van a encontrar algo más observacional o instrumental. Entonces tienen que estar muy pendientes de eso, porque si ustedes van a aplicar y a ustedes no les gusta como la parte teórica, y se van, por ejemplo, a la Universidad de Bonn, Colonia, donde casi todas las materias son teóricas, entonces pues se van a enfrentar o que van a estar en un programa que no les gusta, que puede llegar o a finalizar en que deserten de ese programa o simplemente pues pueden encontrar como que había otra universidad que se acomodaban más a sus intereses. en cuanto a los intereses, va desde el programa al que quieran aplicar, por ejemplo, astrofísica, si es instrumentación astronómica, si es, por ejemplo, física con un énfasis en astronomía, si es de pronto educación de la ciencia y quieran enfocarlo a un proyecto en astronomía o comunicación de la ciencia o historia de la ciencia, entonces tienen que buscar bien si el programa y lo que ofrece el programa se alinea con lo que ustedes quieren aprender y hacer en un futuro. También, no solamente si de pronto el programa se enfoca en la parte observacional, teórica, computacional, instrumental, sino también las áreas. Hay programas o hay países donde tienen más enfoque, por ejemplo, a objetos galácticos o al sistema solar o a cierto rango del espectro electromagnético. Entonces, a lo mejor hay universidades donde la mayoría de profesores trabajan en el óptico o donde la mayoría de profesores trabajan en radio o a lo mejor hay un programa, hay una universidad donde es muy variado y pueden elegir de lo que sea. Si ustedes no tienen definido exactamente qué quieren, entonces pueden ir y ver y decidir ya después. Entonces, todas esas cosas deben considerarlas al momento de buscar la información de los programas. También el perfil que llevan ustedes, qué habilidades tienen para enfrentar ese programa, cuáles son los puntos fuertes. Así como mencionaba una de las compañeras, por ejemplo, hay algunos que tienen perfiles de licenciatura o de ingeniería o de física y de pronto, de acuerdo a su perfil, pueden enfocarse más y de acuerdo a lo que quieren, pueden enfocarse más hacia instrumentación o hacia una parte teórica o quieren reforzar más cierta área. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay otros factores que, digamos, son un poco más personales, que son esta parte del clima. Por ejemplo, si realmente no toleran el calor o el frío, si realmente no toleran el frío, pues no se vayan para Finlandia. Si realmente no toleran el calor, no se vayan a la Universidad de Hawái. Entonces, tengan en cuenta esos factores. El ambiente estudiantil, si les interesan las actividades extracurriculares, que por ejemplo les interesa que puedan montar bicicleta alrededor de la universidad, les interesa una parte donde haya museos y puedan ir un domingo a desestresarse a un museo, que ahorita por la situación actual no se puede en muchos lugares, pero son cosas aparte de la academia a tener en cuenta. Las instalaciones, si les interesa que tenga acceso a una gran biblioteca, supercomputadores o descuentos estudiantiles para la vida en la ciudad. Entonces, todas estas cosas deben tenerlas en cuenta al momento de elegir a dónde aplicar. No sé si alguien más quiere añadir algo. Mariana, Nico. Sobre pues la instalación, pues ustedes apenas están aplicando, pero vamos a tener unos paneles sobre salud mental para los estudiantes, porque la verdad como que uno no entiende todo lo que
a lo que uno se va a enfrentar cuando uno llega a un país nuevo, a una cultura nueva, a un lenguaje completamente nuevo y prácticamente solo después de tantos años de haber vivido en una zona de confort como pues es Colombia. Entonces estén muy pendientes porque vamos a tener esos paneles con un especialista. Eh, no sé si de pronto alguien tenga preguntas sobre esta parte, si no pasamos. Yo tengo una Sí. pregunta o comentario. Sí. Cuando pues uno elige estas universidades, estas cosas, y digamos que uno logra ser aceptado en dos, uno cómo puede, o sea, obviamente uno pone sobre la mesa como cuál me acomodo mejor y se va por esa, pero y si declinas y luego te vas a la otra, o sea, ¿eso es posible o estoy imaginando algo como muy loco? Dices No, como no se puede que hacer. escoges una de las dos opciones y después quieres tomar la otra. Exacto. Pues eso no es como muy bien visto. Si después de declinar dices, ay, no, más bien no, porque pues ya te ofrecieron un lugar y si ya dices, no, no voy a tomar esta opción y luego no, más bien sí, pues es como que fueron la segunda opción. Entonces, no sé si de pronto Nico, Mariana, conoce algún caso particular, pero dirías más bien antes de tomar, de aceptar, como que pensarlo muy bien, pero también si vas a una universidad y a lo mejor de verdad no te gusta el programa, no te gusta la ciudad o algún otro problema personal, las cosas se pueden hablar y se puede decir que no. No es que una vez te aceptaron estás obligado a cursar todo y a terminar. Se vale también puedes decir como que no, esto definitivamente no es para mí o al menos aquí no es para mí y como que cancelar o salirse de ahí. Hay que tener en cuenta de pronto también pues las partes administrativas de salirse de ese lugar, de cancelar de pronto becas y así, y porque hay becas que tienen, por ejemplo, cláusulas de pronto devolver dineros o sí, hay que leer bien como todos los detalles, pero pues también es válido. También hay que tener en cuenta como los tiempos que manejan las universidades, ¿sí? Porque, digamos, hay universidades que te entregan el resultado, por decir algo, en marzo y te dicen, listo, fue aceptada. Tiene hasta el 15 de abril para confirmarnos, pero pasa que a la otra universidad a la que aplicaste no te van a dar respuesta sino hasta el 30 de abril. Entonces tú estás como, bueno, cojo esta y ya que pase lo que pase con la otra o me arriesgo a que me den la respuesta de la otra. Entonces ahí es donde uno tiene que balancear como qué es lo que quiere, o sea, que hacia dónde se están orientando sus intereses concretamente, porque pasa eso, o sea, y lo que siempre hemos dicho, hablarlo, escribir a la facultad como vea, tengo este problema, necesito saber, y yo lo hice con la universidad a la que voy a entrar la próxima semana. Yo les dije, miren, yo necesito saber pues como el estado de mi aplicación, porque pues estoy en una situación en la que debo escoger y se me están cumpliendo los deadlines, y ellos me dijeron, listo, el estado de su aplicación es aprobado. Entonces yo ya dije, listo, aprobado, entonces ya la otra no la voy a escoger, pero pues en ningún momento fue como, ¿está bien con ustedes? No, ya no. Bueno, ahora sí. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Otra cosa que se puede hacer también es, si ya tienen la aceptación a un lugar, eh, pueden pedir que les guarden el cupo. Hay universidades que sí lo hacen y universidades que no. Entonces, a lo mejor aplicaron y se cierra como para enviar los documentos en abril. Y están pendientes de otra aplicación que es de pronto en septiembre y les avisan en octubre. A lo mejor pueden pedir que les guarden el cupo para ingresar al año siguiente y si no pasan a la otra, pues ya ingresan a esa. Entonces, un poco es como si para cualquier cosa pueden mandar correo, consultar, siempre pues con respeto y profesionalismo, pero sí se puede pues preguntar y como la respuesta, la decisión también a final de cuentas es personal. Cada quien tiene pues diferentes factores, por eso ponemos clima, becas, ambiente, también por ejemplo cuestión de familia, parejas, por ejemplo mascotas, hay gente que a lo mejor viaja con sus mascotas. eh,
Y también luego hay situaciones que se salen de las manos, por ejemplo, pues la situación actual, entonces siempre se vale de pronto preguntar y a lo mejor pedir pues las oportunidades. Si te dicen que no, pues bien, ya se desestima ese, pero se vale pues preguntar y ver qué se puede hacer. ¿Hay una pregunta? Sí, ya que mencionas la parte de mascotas, por ejemplo, en mi caso, yo tengo pues un gato y es mi mascota de apoyo, entonces, bueno, de acompañamiento. Y pues yo tengo pues el certificado de que él es mi mascota, pues por un psiquiatra. No sé si saben algo al respecto, si hay universidades que ponen problema o si está bien o depende. Pues Yo en tengo información cuanto, al respecto. adelante. Dale, Luz. Bueno, yo lo que te iba a decir es que tienes que tenerlo en cuenta en cuanto a los costos para desplazarte a ese país. Entonces, los certificados que tienes que llevar, certificados de vacuna, costos de vuelo, entonces eso es lo que debes que tener en cuenta al momento de viajar. Pero en cuanto a las universidades, no sé, Mariana, ¿tú sabes al respecto? Sí, bueno, dos cosas para decir. Primero, lo que dice Lu es muy importante que revises como los requerimientos que necesitas para traer a tu gato al país al que vas. En este caso, digamos, yo tengo un amigo que en unos 15 días viene a vivir acá al país donde estoy y para que él se pudiera traer a su gato, tuvo que hacer pues un certificado por un veterinario donde constatara que tiene todas las vacunas y además eh, le ordenaron hacer un examen de ADN al gato para verificar que no tiene enfermedades que en este país ya se erradicaron, como la rabia y otras cosas que le dan como a los gatos, pues a los animales. Entonces, pues eso, pues es costoso y todo, pero pues mi amigo lo va a hacer y se va a traer a la gata. Digamos, en el caso de las universidades, si es un gato, o sea, si es un animal de acompañamiento, sí permiten entrarlo a clases y todo, porque pues lo tienes como, tienes un certificado médico oficial. La cosa que tendrías que mirar es si ese certificado médico te lo valen acá también, o si tiene que ser como ordenado por un médico del país donde estás, ¿sí? Eso es lo que tienes que mirar, o si simplemente puedes como apostillarlo, o si hay que hacer un requerimiento aparte. Pero sí sé que se puede, sí sé que se puede. Digamos, en mi universidad es como los animales de compañía son bienvenidos. Entonces, y está en todas las puertas de la universidad. En el instituto donde yo estoy, por ejemplo, tienen una restricción respecto a los perros porque hay un sector como de bosque y hay una especie que es muy particular de esa región. Entonces no dejan entrar como a los perros que están en los barrios afuera o así. Entonces tienen más restricciones. Por eso hay que averiguar directamente con la universidad donde estás. Y otro factor que me acordé aquí es el factor de la salud. Por ejemplo, a lo mejor tienes dos aceptaciones a dos universidades y hay una que la beca o el programa de apoyo te incluye salud y la otra no. Y a lo mejor los costos se incrementan mucho si no tienes esa cobertura de salud. Entonces, ese es también un factor para decidir entre universidades o a dónde aplicar o a qué beca aplicar. No sé si tenemos más preguntas, si no pasamos a estas Bueno, últimas. Sí, Sí, yo tengo una pregunta, disculpen. adelante. dale, te Sí, escuchamos. bueno, miren, mi pregunta es sobre, pues, sobre los deadlines. Está un poco más relacionado con el tema anterior y es que no me queda muy claro porque hay universidades que las fechas las cierran como un año antes de que comience el semestre académico. Entonces, me he dado cuenta más o menos que por fuera de Colombia, y eso ya lo tenía entendido, era como que inicia en septiembre, que creo que es el semestre de invierno, y hay otros inicios en marzo, si no me equivoco, que es el semestre de verano. No sé si me corrigen. Sí, Sí, entonces, sí, correcto. mi pregunta es, o sea, ¿cómo sé yo cuándo inicio la universidad? Porque es muy complicado, o sea, me he dado cuenta que es como muy enredado encontrar como la fecha de inicio de las universidades, porque hay unas que están desactualizadas, entonces, no sé
si pudieran aclararme esa parte. Bueno, en general, si ingresan en otoño, es decir, para iniciar clases en septiembre, las aplicaciones cierran el año anterior. Hay unas que cierran en septiembre, en octubre, diciembre. Hay diferentes meses o incluso puede que algunas cierren en enero, febrero del mismo año, pero son al menos 6 o 7 meses antes. Entonces, si quisieran iniciar en septiembre de 2022, ya deberían estar haciendo las cartas, pidiendo las cartas de recomendación y todos los documentos. Hay otras universidades, por ejemplo, en el caso de México, para ingreso en agosto, las inscripciones o los registros para los exámenes o cursos propedéuticos son entre marzo y abril. Si quieren ingresar en enero, entonces son en agosto del año anterior. Entonces, aproximadamente son de 6 meses a un año antes. Y las que quedan más cerca son alrededor de 3, 4 meses, pero pues hay que estar muy pendientes porque pues que no se le vayan a cerrar las fechas encima. Sí, otro comentario. Es que lo que pasa es que yo estoy viendo para aplicar a la Universidad de Leiden y la fecha límite es 15 de octubre, o sea, un mes. Entonces, ya. Eh, Eso sería para entrar en septiembre del año que viene o para entrar en marzo del año que viene. No, no, ya sí, yo te puedo responder esa pregunta y ten mucho Sí. cuidado con eso porque estas universidades en Europa tienen dos fechas, o sea, 15 de octubre para ciudadanos europeos, para no europeos, 30 de septiembre, o por lo menos hace un año yo apliqué al Leiden y esa era la fecha. Y todas las universidades acá en Europa son igual, tienen una fecha distinta para gente que no es de Europa y otra fecha más relajada para europeos. ¿Y esto por qué es? Porque los trámites de visa para visas de larga duración son muy demorados, o sea, pueden ser de 3 a 4 meses. Entonces, si tú planeas aplicar a Leiden ahorita, es para entrar en febrero, en el semestre ahorita pues de febrero. Ah, Leiden tiene esas dos opciones, pero ten cuidado con eso, porque esa fecha, o sea, la fecha que está más lejana es la fecha para los europeos. Para nosotros es la más cercana. ok, vale, vale, vale. Muchas gracias. Dale. Bueno, entonces esta diapositiva en esta página ya habíamos pasado en la versión anterior de las mentorías, pero se las vuelvo a pasar por acá. Pues es una página con todas las becas en Europa, en otras partes del mundo como Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica, y está en astronomía, ¿no? Entonces les dice si tiene beca y más o menos cuánto se está cerrando en algunas, ¿sí? Entonces ahí está muy bien discriminado para que este no es el panel de becas, pero es importante que ya lo vayan viendo. Digamos, ahí está la Universidad de Leiden, que esa ofrece también la beca, la beca ORT, que muchos mentores se la han ganado. Tengo al conocimiento al menos 3 mentores que se han ganado esa beca. Entonces, para que la revisen y los requerimientos, porque como decíamos la vez pasada, muchas veces los deadlines para aplicar no son los mismos deadlines de la beca. Y creo que en Leiden es así. Creo que en Leiden uno tiene que aplicar para la beca, no me acuerdo si con una carta, no estoy segura, pero son como cosas aparte. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Y para finalizar, queríamos presentarles la trayectoria de uno de los compañeros del programa de mentoría. Nico, si sigues por ahí, Sí. adelante. Bueno, pues supongo que ya varios me conocen, pero quería compartir un poco sobre mi trayectoria. Entonces, pues estudié física en el pregrado de la Universidad Nacional. Ahí estaba terminando la tesis con el profesor Rigoberto Casas, que era en simulación de galaxias, parecido a lo que hago ahora. Y no sabía qué hacer cuando me graduara. Yo le preguntaba a él, profe, ¿qué hago? ¿Qué me aconseja? Y él me decía, bueno, pues puedo ir a Brasil, a México. Pero digamos que no, sí, o sea, yo quería como averiguar más qué opciones tenía, ¿no? Entonces, algo muy bueno fue que yo fui a una escuela de verano
antes de graduarme, que fue aquí en San Diego, en California, y me dieron una buena beca para asistir. Fui y ahí yo dije, la beca era sobre simulación de galaxias, o sea, lo que estaba haciendo la tesis. A mí me encantó, o sea, yo dije, "Buah, esto es lo que yo quiero hacer". Ahí, entonces la gente me preguntaba dónde eres, de Colombia. Bueno, ahí con mi inglés medio malo, ahí uno se defendía y me nombraron como, ah, yo conozco a alguien que se llama Jaime Forero, que es colombiano, y yo, pues no sé, yo no conozco a nadie fuera de mi universidad. Y entonces ahí yo me metí a Google, obviamente, después esa noche yo, Jaime Forero, y dije, ah, esta persona está en Berkeley en ese momento y hace formación de galaxias. Le voy a escribir un correo diciendo que a mí me interesa eso y que me aconseja hacer, porque yo todavía estaba pensando qué hacer después, ¿no? Y más que si quiera seguir en formación de galaxias. Y entonces él me respondió el correo, ahí está la importancia de mandar correos, y me dijo, Nicolás, es una coincidencia, yo estoy llegando a Colombia para ser profesor en la Universidad de los Andes, veámonos y hablamos. Entonces sí, ya pues bueno, ya en Colombia, él llega al siguiente semestre, ya cuando yo ya me había graduado. O sea, yo fui a la escuela en junio, yo me gradué en diciembre, Jaime llegó en enero. Entonces yo fui a hablar con Jaime en enero. Ahí yo ya me había graduado y no estaba, pues todavía pensando qué hacer. Y Jaime me dijo, sí, mira, con tu perfil, o sea, tú no tienes mucha experiencia en investigación, pues realmente irse a Estados Unidos es difícil. Puedes intentar Europa, pero el problema son las becas, como ya han visto ustedes, aunque creo que ha mejorado. La otra opción que tienes es una maestría aquí en Latinoamérica y luego intentar un doctorado en Estados Unidos o en Europa. Y él me dijo, pues si vas a Estados Unidos es más largo, si vas a Europa es más corto. Y me dijo, te puedes quedar aquí a trabajar conmigo que tengo proyectos. Y pues como ya sabía que me gustaba lo que él hacía, yo dije, no, me pareció una opción. En los Andes ofreció una beca, entonces yo este semestre lo que hice fue, empecé a trabajar con Jaime. Él me ofreció 3 proyectos, yo escogí uno, el que más me gustó, que era el que menos sabía, pero yo justo, porque tenía información de galaxias, cosas que sabía, y uno que era sobre emisión de Lyman alfa, galaxias Lyman alfa, y yo no sabía de eso, pero yo había escuchado que eso era importante, entonces dije, yo quiero aprender de esto, entonces yo empecé a trabajar con eso. Y ese semestre me enfoqué, tuve la fortuna de que no tenía que trabajar, o sea, pude vivir en la casa de mis padres ahí y no tenía que trabajar, entonces me pude enfocar en hacer ese trabajo, digamos que tenía ese privilegio que no mucha gente no tiene. Me enfoqué y entonces avancé en mi investigación antes de entrar a la maestría. Me preparé, entré a la maestría y toca presentar un examen de admisión. Pasé y ya, entonces ahí me enfoqué en la maestría básicamente seguir la investigación fue mi prioridad. No me enfoqué tanto en que me fuera súper bien en las materias, aunque sí sabía o sea, que tenía que tener unas notas decentes. Entonces, más o menos mi promedio estuvo por encima de 4 en la maestría, pero me enfoqué en terminar la investigación y yo pude terminar un paper, digamos que al año y medio de que lo empecé. Entonces yo iba en la mitad de la maestría y ya tenía el paper. Con ese paper entonces se me abrieron puertas porque pude ir a una escuela. Bueno, yo creo que el paper no me abrió esto para la escuela, pero yo fui a una escuela que Luisa también fue después, creo que 6 años después, que es la Escuela del Vaticano. Claro, yo sabía que yo quería aplicar y que tenía que conocer gente, que tener experiencia. Yo fui a esa escuela justo, esas escuelas cada 2 años y ese año fue justo sobre galaxias, que era lo que yo hacía. Entonces, o sea, todo se empezó a dar, entonces yo fui aceptado a la escuela. En la escuela, entonces esa escuela eso fue otra vez en verano, yo en ese verano iba a aplicar, eso fue el 2014, yo iba a aplicar en agosto de ese año, iba a aplicar a posgrados ya a doctorados. Y entonces yo estaba en la escuela y dijeron, bueno, pues por esta versión de la escuela vamos a tener una beca para un estudiante que quiere ir a la Universidad de Arizona, para un estudiante que esté buscando. Entonces ahí aplicamos, no sé, pues éramos 20, pero realmente no, muchos ya están en doctorado, entonces aplicaron, no sé, no me acuerdo, no todos. Y entonces, claro, yo tenía mucha experiencia, pues mucha, digamos, pero tenía un paper, y entonces eso yo creo que me ayudó mucho como a la carta de motivación y todo, pero a conseguir esa beca. Entonces ya cuando yo fui a aplicar en agosto, septiembre, yo ya tenía básicamente beca para pagar los 2 primeros años del doctorado en Arizona. Y entonces yo apliqué a varias universidades y claro, pues Arizona me dijo, pero entonces un requisito de la beca era decirle a la Escuela del Vaticano que yo iba a tomar la beca. Entonces ya eso me limitaba a que si yo era aceptado a Arizona, ya tenía que ir allá.
Y yo lo pensé mucho, pero claro, yo no sabía ni siquiera si Arizona era bueno o malo. O sea, la gente me decía, es una buena universidad, pero yo nunca he escuchado hablar de la Universidad de Arizona. Y ya, claro, después me di cuenta y sí, es una muy buena universidad en astronomía. Entonces ahí, pues nada, apliqué a la Universidad de Arizona, hice el GRE, hice todo. En el GRE me acuerdo que me fue muy normal, o sea, ni sobresalí ni me fue muy mal, pero igual lo mandé, no sé si fue lo mejor. Bueno, en ese entonces era obligatorio, así que tenía que mandarlo. Y algo que no he mencionado es que yo tenía una carta de recomendación de Jaime, tenía una carta de recomendación de un profesor con el que trabajé en la escuela, porque él no hacía unos proyectos durante un mes. Entonces esa escuela, bueno, por cierto, esa escuela me encantó, o sea, la pasé súper bien, más allá de la beca y todo. Realmente fue una experiencia muy bonita y que, de verdad, si alguno tiene la oportunidad de ir, se la recomiendo mucho. Em, si conocen gente de todo lado, realmente es una experiencia muy bonita. Entonces tenía esa carta de recomendación y tenía la carta de recomendación de una tercera persona con el que yo trabajé en mi paper, entonces que fuera un colaborador de Jaime. Entonces tenía buenas cartas de recomendación. Entonces fíjense como durante mi maestría, antes de mi maestría yo no tenía casi nada, pero utilicé mi maestría para justamente tener como una buena aplicación con lo que hemos hablado hoy, ¿no? Currículum, notas, cartas de recomendación, ¿no? Y hasta tenía una beca ya. Y ya luego entonces empecé en el doctorado y el doctorado la verdad fue difícil al principio, el cambio cultural para mí es muy duro porque llegué, yo era el único latino y pues era muy diferente, entonces me costó mucho. Las materias no me parecían particularmente difíciles porque no como que, por ejemplo en los Andes, la nacional como que a uno le dan muy duro. Pasar un examen no era tan fácil, aquí me parecía que era más fácil, al menos en el posgrado. Pero era muy duro adaptarse a la vida, no sé, o sea, era todo muy diferente, o sea, realmente. Y Tucson es una ciudad pequeña, Tucson era 500.000 habitantes, pero nadie camina por la calle, o sea, no ve nada. Yo acostumbraba a ir al centro de Bogotá, iba para arriba al Transmilenio, pues no sé. Pero por otro lado estaba muy contento, ¿no? Era una súper universidad. Ahí se me olvidó mencionar, y bueno, por cierto, si tienen preguntas, me interrumpen. Se me olvidó mencionar que cuando uno entra a la Universidad de Arizona le dicen con quién va a trabajar. Entonces yo obviamente buscaba gente que hacía teoría y había como tres personas, o había una persona que hacía observaciones en Lyman Alpha. Entonces yo estaba interesado en tres personas. Y ahí fue dura la decisión, yo decía, no sé qué hacer. Y me acuerdo que uno de los profesores del Vaticano me dijo, que estuvo en la escuela, me dijo, decida por la persona por la que usted se sienta mejor trabajando. No tanto ya por el tema, porque al final el tema le gusta por los tres, o sea, pero con quién se siente mejor. Y realmente eso fue lo que hice, escogí a la persona que le dije, no, yo tengo más empatía con esa persona para trabajar. Y al final fue muy bueno porque esa persona, que es la profesora Gurtina Vesla, ha sido muy, como que invierte en uno, en el estudiante, no es como es un estudiante más que haga lo que quiera, sino invierte realmente en uno. Y eso entonces, pues fue muy importante, o sea, digamos, durante el doctorado, cuando tenía momentos difíciles, pues ella estaba ahí, o sea, le preocupaba como yo estaba, no era como a esta persona porque no está rindiendo, ¿no? Entonces el doctorado, claro, yo tenía expectativas altas, decía, son 5 años, quiero publicar, ya venía con una publicación, sabía lo que era un poco más o menos escribir un paper. Y, pero el proyecto era muy diferente, el proyecto era un proyecto muy largo y entonces ahí también me di cuenta de gente que llegaba, compañeros que llegaban y tenían papers publicados a los 4 meses y yo era como, "Puf". Y mi paper salió publicado al final del cuarto año del doctorado, el primer paper. Entonces digamos que uno aprende a todo eso, ¿no? Al final uno sabe que hay proyectos diferentes y los impactos, el impacto del paper son diferentes y eso importa mucho, porque al final eso va básicamente repercute en el nivel de citaciones que tengan los papers. No es lo mismo un paper con 2 citaciones, un paper con 100 citaciones. Entonces esa fue la experiencia y bueno, terminé, ha sido duro, pero ha sido mucho aprendizaje, tanto personalmente, por los que les digo, adaptarse a otra cultura, gente de diferentes países, realmente casi nadie, muy pocos latinos conocí y también por eso en parte estoy en RECA, para poder hablar más con gente latina. Y académicamente también crecí mucho, o sea, un- fui expuesto a ir a muchos congresos, a hablar con mucha gente que son top en mi área, y ya empieza como a codearse con ellos, y de tanto no codearse como que algo se le empieza a pegar a uno, no sé, yo creo. Yo no me considero que sea una persona particularmente, no sé, brillante, pero digamos que la constancia y estar ahí, yo creo que ayuda. Y creo que estoy hablando mucho, entonces lo voy a dejar de ahí, pero bueno.
Creo que eso es lo importante para ustedes ahora. No, todo muy interesante. No sé si de pronto alguno de los estudiantes tenga alguna pregunta para Nico. Eh, por mi parte, pues muchas gracias por compartir tu trayectoria con nosotros y pues también como las diferentes dificultades que hay a lo largo del camino, porque eh, algo que a mí me gusta remarcar un poco es que el trayecto de cada quien es muy diferente. Hay personas que a lo mejor pues salen y de una pues hacen la maestría, doctorado, a lo mejor tienen unas oportunidades u otras y algunas veces, por ejemplo, es un poco cuestión de suerte. Por ejemplo, que la Escuela del Vaticano, justo en el año Sí, en el que saliste, o sea, de ese tema, a mí me pasó similar, justo en el año, justo cuando entré a la maestría, el tema de la escuela se alineó un poco con lo que había hecho en el pregrado, entonces muchas veces se trata de esto y también cada paso va alimentando la trayectoria que tiene uno. Eh, es cierto, digamos, muchas cosas son suerte, pero también hay que estar preparado para aprovechar para las tomar la oportunidades oportunidad. que se aparecen. No sé si alguien tiene Yo alguna pregunta o algo. ¿Sí? yo quisiera agregar dos cosas. Pues primero es como súper chévere, Nico, tu historia, porque nos da como una visión de cómo, de cuál es el camino que se viene de aquí en adelante. Otra cosa, una cosa que mencionaste y creo que no lo hemos mencionado en los paneles es que pues tal vez muchos de ustedes no saben, pero bueno, a nosotros en Colombia nos tienen acostumbrados a que entramos al semestre normal y 3 semanas después el primer parcial, 3 semanas después el segundo parcial y los cortes y así. Por lo menos en Europa se maneja mucho el exámenes del 100% al final del semestre. Entonces es o todo o nada, o sea, un examen de 6 horas para cada materia. Entonces es o todo o nada, lo que aprendió en estos 4 meses en 6 horas. Entonces también tienen que tener en cuenta eso. Si muchos de ustedes como que en los exámenes, no sé, entran en pánico, como digamos yo, entonces pues hay que tener en cuenta eso, como que aquí son el 100% o nada. Y otra cosa que dijiste también con respecto, digamos, a hacer la maestría en Colombia, esto también es muy válido y tengo muchos casos a mi alrededor de gente que se ha quedado en la maestría en física, digamos, pero ha hecho toda su investigación en astronomía y lo ha hecho pues con los profesores que trabajan ahí, ya sea en los Andes, en la UIS, en la Nacional, pues en el Observatorio Astronómico, entonces esa también es una posibilidad, como no se cierren simplemente como o que ustedes simplemente no les llame la atención, pues digamos salir del país por ahora, pueden explorar eso, como cómo es buscar una beca, digamos, qué sé yo, en los Andes o en la Nacional o cómo se maneja eso para hacer su maestría en física, pero ver, digamos, su investigación. Hablo, digamos, en cuanto a los Andes, que es como lo que conozco. Si uno decide hacer la maestría en física, uno puede tomar, bueno, un mínimo de materias que toca ver obligatorias, como en cuanto a la maestría en física, pero el resto uno ya las escoge como electivas avanzadas en astronomía, que es una de las ramas pues de investigación ahí de la universidad, y pues se dan las becas. O sea, uno creería que digamos que por ser los antes uno tiene que pagar muchísimo, pues la mayoría de gente, por no decir que casi todos, hacen la maestría es con la beca, y la beca es como ser profesor de una electiva como física experimental uno o complementaria de física uno y con eso ya los exentan de la matrícula y les pagan a ustedes un salario mensual. Entonces, esa es una posibilidad que si ustedes quieren explorar, también está disponible. Y pues era eso. Ay, me gustaría añadir también que si bien estos son de pronto los programas que mencionó Mariana, son como los que más suenan, también hay programas en otras regiones de Colombia, como por ejemplo en enseñanza de las ciencias, y donde pues les dan, por ejemplo, materias de pedagogía, de metodologías, pero pueden enfocar un proyecto a la enseñanza de la astronomía, por ejemplo, en las aulas de clase o periodismo científico o también, por ejemplo, en enseñanza de la ciencia. También hay opción, por ejemplo, de enfocarlo a etnoastronomía. Entonces depende mucho de los intereses particulares que tengan cada uno y también como
de las posibilidades, porque también se entiende que a lo mejor por la situación familiar o personal de cada quien, de pronto no, a lo mejor para el doctorado le gustaría salir de Colombia, pero para la maestría todavía no puede. Entonces, hay opciones, es cuestión un poco de buscar y de contactar. También, por ejemplo, hay de instrumentación dentro de Colombia, instrumentación física, y pueden enfocarlo, por ejemplo, a antenas de radio o a desarrollar proyectos alrededor, por ejemplo, de física solar, clima espacial. Entonces hay muchas áreas donde pueden ir explorando. Eso me gustaría añadir. Creo que hay una pregunta. Sí, Mallory. tengo una pregunta y un comentario. Primero el Sí. comentario, y es como que bien esto pues mostrar que uno puede también iniciar su vida del posgrado, no necesariamente fuera del país, sino que también hay oportunidades acá en Colombia. Y eso también es una opción, explorar cuáles son esas instituciones que se ajustan a lo que uno quiere empezar a trabajar. Y lo otro es una pregunta frente a, por ejemplo, a mí me gustan temas que de pronto en mi universidad no hay una persona que lo sepa, entonces yo busco a alguien de afuera, pero administrativamente debo tener un profesor, tutor dentro de la institución. Cuando uno está en posgrados, también ocurre eso, o uno sí o sí se casa con el que lo contrató, por ejemplo, en el caso de Jaime Forero con Nico, y era solamente con él, o uno puede tener a alguien como también como, bueno, quiero tener un segundo tutor, o eso ya entra con la beca, o sea, como para este proyecto vas a tener dos, o solamente vas a estar conmigo. Yo quisiera responderte esa pregunta, Mallory. Te hablo, digamos, por el caso de un amigo, entonces él hizo la maestría en física en los Andes, allá pues tuvo como profesor al profesor Alejandro García, pero él estuvo haciendo por medio de pues un convenio, por así decirlo, con un profesor acá en Suiza, e hizo un proyecto de tesis de lentes gravitacionales. Entonces, durante los 2 años de maestría estuvo en contacto con este profesor y a la vez, pues el profesor Alejandro le servía como de puente de comunicación y pues estaba pendiente del proyecto de tesis. Este profesor aquí en Suiza le dijo, véngase para acá y hace una estancia aquí de unos 15 días y pues miramos cómo le va. Él vino, hizo su estancia, se volvió a Colombia, se graduó de la maestría y cuando se graduó el profesor le dijo, véngase para acá, yo le pago su doctorado. Entonces, uno sí puede tener como un advisor internacional, como un segundo, que también puede ser como tu jurado calificador de la tesis, puede estar ahí pendiente, puede ser como un constante vínculo de comunicación y puede ser una posible, de hecho, pues puede ser alguien que te dé una carta de recomendación, si es con alguien con quien estás trabajando pues pues un tiempo prolongado y pues como te digo, en el caso de mi amigo, el señor le dijo como, véngase para acá, doctorado pago. Entonces, para que lo sepas. Sí, sí sucede, por ejemplo, también en el instituto donde yo estoy, hay un compañero que tiene sus dos asesores, su asesor dentro de la institución, que es algo un poco más administrativo y como de seguimiento, y su asesora principal está en Bélgica y ella está participando dentro de un proyecto y a través de ella tiene observaciones y tiene como ese contacto con ese proyecto observacional. O también otro amigo que tiene dos asesores donde el asesor de la institución de acá le lidera como una parte del proyecto, como la parte más observacional, y tiene un asesor en Italia donde desarrollaban la parte como más teórica y más de simulación de su proyecto. Y se repartió su doctorado entre estar aquí en México y estar en Italia. Y luego el de Italia le ofreció un postdoc y ya pues más adelante pues ha seguido su carrera. Entonces sí es posible y sí se da comúnmente en otras áreas. Ahí quiere decir que depende también mucho de la fuente de financiación. O sea, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, y sé que en Europa también te pueden pagar por un proyecto en específico, incluso en Colombia, por ejemplo, sí que Jaime tenía plata para un proyecto con DESI, para alguien en doctorado. Si la plata está saliendo de un proyecto en particular, tú no le puedes decir al profesor a la mitad o a la profesora, hey, me voy a cambiar con otro profesor o otra profesora, sígame pagando. Entonces ahí te tienes, depende de dónde venga la beca, si la beca viene de la universidad de pronto,
y es porque tú estás haciendo, dictando clases, puedes hacerlo. Pero si la plata es para un proyecto en específico es más complicado. Hay que tener eso en cuenta también. Ok, ok, gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta de los videos que hemos hecho, del video de la edición pasada, sobre los documentos que les hemos pasado, si han tenido alguna duda. Ok, pues no, parece que no hay dudas por el momento. Yo creo que Ok. podríamos aclarar, pero ya aquí en calidad de organizadora y no tanto de, de estudiante asesorada, comentar que, por ejemplo, cuando, ya que tenemos dos modalidades, disculpen ahí que siempre pongo, ya que tenemos dos modalidades que son de mentorías, en las que las asesorías se dan uno a uno, pero los asesorados son en estos espacios, pero a veces hay cosas específicas que surgen, entonces podrían hacer esas preguntas los que estamos en la modalidad de asesorados ahí en el Slack para que algunos de los que están, que son profesores, pues, que son ya investigadores como Luisa, Nicolás o la profesora Claudia o Fernando, David, cualquiera de ellos pueda acomodar su tiempo para atender esa pregunta específica. Entonces, si alguien quiere hacer una carta de motivación para una escuela de verano, pregunten ahí. Y existe la posibilidad de que podamos atender o que se pueda atender, pues, pero específicamente en esos momentos, porque precisamente los esfuerzos están para los que se van a presentar a posgrados específicamente. Entonces, era como para aclarar eso. Otra recomendación es que por favor se unan al canal de trámites y hasta el momento solo una persona se ha unido y pues creemos que es un canal que ustedes realmente necesitan porque pues si están preparando sus aplicaciones hay muchas dudas que surgen. La chica que al principio nos dijo sobre la placement letter, pues porfa, si todavía sigues acá, únete al canal de trámites y escríbelo por ahí y yo pues paso la placement letter que envía Leiden hace un año. Pues, o sea, si bien no es como para que la copien y la peguen, es como para que se hagan una idea de cómo, por dónde tiene que ir ya, pues lo que ellos piden precisamente. Entonces, ustedes van al Slack, arriba, ponen como en canal, ponen trámites o hashtag trámites y ahí le dan unirse para que todos se unan y pues si alguno tiene una duda, pues puede que esa misma duda la tenga otra persona. Entonces, para que por favor, se unan. Y bueno, también es para que vayan viendo el video de la próxima semana y lleguen con preguntas, o sea, de ustedes depende realmente que los podamos ayudar. Entre más preguntas nos hagan, pues más los vamos a poder resolver a ustedes. Entonces, por favor, vean el siguiente video, el video número 3, que está en el canal de YouTube, y pues estén pendientes de todo lo que estamos publicando. Entonces, pues si nadie tiene ninguna otra pregunta, pues bueno, mañana va a haber repetición para los que no estuvieron, entonces, pues dependiendo de la asistencia, digamos, de mañana, en el comité estamos mirando si vamos a dejar ambos días, pero pues esperemos que mañana se conecte la mayor cantidad de gente posible. Y pues ya, sería eso por ahora. Muchas gracias por haber venido hoy, por haber aguantado casi las 2 horas, pero pues era un tema denso, entonces pues mejor que quede bien explicado y que puedan resolver sus dudas lo máximo posible. Entonces, pues nada, nos vemos la otra semana. Que estén súper Vale, bien. muchas gracias.